Pueden sentarse, hermanos y hermanas. La palabra de Dios que este domingo nos instruye acerca del reino de los cielos, debemos saber también que se trata de otras categorías. Ustedes saben que Jesucristo les explicaba también a sus discípulos que hay dos maneras distintas de vivir. Una, ajustarse al mundo, y otra, vivir de acuerdo a los criterios del reino de los cielos. Y por cierto que son bien diferentes. Y si hablamos de reino, nosotros entendemos muy poco de lo que significa porque no tenemos ni siquiera ese régimen de gobierno como existía en la antigüedad y por lo tanto mal podemos entenderlo si no lo conocemos bien. De todos modos tenemos idea, por lo menos por los estudios, por la historia, por lo que fuere, más o menos sabemos de qué se trata. Y entonces, si hablamos un rey a la manera humana, sabemos de qué se trata, ¿no? Es decir, los reyes son aquellos que, como decimos vulgarmente, cortan el queque, ¿no? Y más todavía en un sistema de esa naturaleza, no había muchas consultas, el rey le salía y chau, no había demasiada discusión, tenía una autoridad, y si vamos a la época más tardía todavía, tenía casi la investidura de un dios, el rey era como Dios. De hecho se hacía adorar, ¿no? Rendir culto era el problema que tenían los cristianos. Cuando tenían que adorar a un rey, decían, nosotros tenemos que adorar a Dios, no vamos a adorar a una persona. Y entonces, y lo demás. Y Jesucristo decía, los reyes de este mundo generalmente hacen sentir su autoridad, es decir, someten, y tienen muchas cosas, particularidades que son muy nuestras, muy humanas. Cuando hablamos del reino de Dios, es claro que es distinto porque no es un reino humano. Y Jesús decía también, mi reino no es de este mundo. No entendamos el reino de Dios con categorías humanas. Y es un peligro que corremos también los cristianos a pensar que, no sé, reinar es mandar, no sé. Aún también dentro de la jerarquía, dentro de lo que es, no sé, la organización eclesiástica, por ahí entendemos mal eso. El reinado en el reino de Dios es el servicio. Y así lo ha clarificado Jesucristo cuando decía que Él, que es el Maestro y el Señor, vino para servir y a dar la vida en rescate por una multitud. No vino a ser servido, como normalmente se da en el ámbito humano, como decía, sino lo contrario, servir y dar la vida. Entonces cambia la perspectiva, es bien distinto. Y nosotros queremos juzgar el reino de Dios justamente con principios humanos, y ahí la podemos cerrar y grande también. La palabra de Dios de este domingo que nos presenta estas parábolas que eran comparaciones de elementos naturales, del campo, de la vida doméstica, como la levadura en la harina, que ustedes las mujeres saben hacer el pan amasado, y otros ejemplos de la semilla, de los agricultores, eran todos elementos para explicar algo que nosotros no conocemos, algo que está más lejos de nuestra realidad, un reino y el reino de Dios, y por ello distinto también del reino humano. Y es interesante los ejemplos que pone aquí, que son tres: el del trigo y de la cizaña, el de la semilla de mostaza y el del fermento o levadura que la mujer mezcla con la harina. Tres elementos distintos para tratar de hacer ver también lo distinto que es el reino de Dios y las maneras de desarrollarse, la manera de actuar. Llama la atención cuando habla allí de esta buena semilla del trigo, y evidentemente no está hablando de cosecha, sino que está hablando de personas, por la explicación que después hará el propio Jesucristo cuando habla de esa parábola. Está hablando de las personas. Y entonces, esta convivencia entre el trigo y la cizaña, que nosotros por lo general tenemos otra manera de ver. ¿Qué decimos, por ejemplo, cuando hay, no sé, algunos asesinos, violadores, otras cosas de esta naturaleza? Hay que matarlo, hay que fusilarlo, pena de muerte, Queremos enseguida erradicar todo esto. Claro, uno quiere alejar el mal, y me parece que está bien la idea también de que uno no puede permitir algo que es malo, que es pernicioso, que es dañino para el cuerpo social. Bien. Pero, ¿quién dice quién es trigo y quién es cizaña?
¿Podemos nosotros decir que los demás son cizaña y nosotros somos trigo? ¿O hay alguien que tiene que decir eso? Que es el dueño, el que conoce, sabe muy bien lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Y por lo tanto, nosotros corremos el riesgo de erigirnos en jueces y determinar, asumir un lugar que no es el nuestro. Nosotros seremos trigo, en todo caso, en el mejor de los casos, para dar buenas semillas, ser útiles. El trigo es algo provechoso para los demás. La cizaña, ya sabemos que es lo contrario. Entonces nosotros podemos decir que nosotros somos trigo y que los demás son la cizaña. Es una tentación siempre, ¿no? Y a lo largo de la historia, también de la Iglesia, y también actual, distintos movimientos se creen, por ejemplo, los limpios, los puros, los demás el demonio. Verán, distintas sectas y todo, dicen, no, eso es el demonio, eso viene del demonio. Nosotros somos los limpios, los puros, los que no hacemos nada de malo, los que somos casi angelicales. Y es verdad eso. Entonces somos humanos y no dejamos de ser también allí un poco mezclados de nosotros mismos. Entonces, no sé, ser discípulos de Jesucristo no significa ser, no sé, inmaculados e inmaculadas. Jesús vino para los pecadores, no vino para los santos. Y creernos eso sería faltar a la verdad. Porque eso que aplicamos a lo que es, diríamos, en general, las personas, bajemos a nosotros mismos, a nuestra persona. ¿Somos nosotros trigo puro? ¿Somos cizaña pura? ¿O está un poco mezclada la cosa? Está mezclado. Está mezclado en nosotros. ¿Cuántas veces tenemos cosas que son lindas, positivas, como el trigo, provechoso, útiles para los demás? ¿Y cuántas veces somos una plaga? Y somos lo mismo, ¿no? Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy quiero, mañana odio. Y no soy yo el mismo nomás. Entonces, puedo decir que, no sé, soy un diablo, un diablito puede ser, pero un diablo. Diablitos tenemos por ahí, pero el diablo, el cayudo, el Satanás, no. Que tengamos por ahí elementos de nosotros que manifiestan algo que no es lo mejor, es verdad. Pero es verdad también que tenemos buenos sentimientos, que queremos cosas buenas, que, en fin, queremos el bien. Y entonces, ¿qué soy? ¿Puedo decir que soy totalmente bueno? Y sí, uno procura, decimos, pero lo que pasa es que a veces no soy tan bueno. Y entonces, se mezcla, aparece la cizaña allí. O caer en el otro extremo, como mucha gente dice, oh, no me sale nada bien, todo lo que hago lo hago mal. Uno se encuentra a veces con personas que son demasiado negativas y que ven todo mal, todo oscuro en su vida, todo me sale mal, todo lo que hago lo hago mal, pero no tiene que ser así. Saldrán algunas cosas mal, es verdad, pero unas cosas buenas también. Entonces sería bueno aceptar que en nosotros mismos, que en nuestro corazón, el Señor sembró trigo, buenas semillas, buenos sentimientos, pero también aceptar que el pecado, el demonio, el enemigo, sobre todo cuando estamos durmiendo, no hay tanto el sueño que hacemos así, pero cuando nos dormimos en vida, ¿no? Uno dice, estoy medio dormido, descuidado, no me preocupo. Y entonces el diablo aprovecha a sembrar cizaña en nosotros, sentimientos malos, de rencor, de odio, de venganza, de lujuria, de soberbia, de envidia, de prepotencia, de violencia, y va sembrando en nosotros. Y resulta que a la buena semilla que el Señor sembró en mí, aparece también otras cosas. Pero ¿y esto cómo? Tanto que por allí muchas veces nosotros exclamamos, decimos, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Les pasa a ustedes, los padres, con sus
sus hijos, a veces uno reacciona de una manera desproporcionada. ¿Y por qué? Yo no quería hacer eso. Yo no estaba buscando eso, pero me salió, o el trato entre nosotros. ¿Por qué? O a veces los hijos reaccionan mal contra sus padres también. ¿Y por qué? Después lo piensan. ¿Por qué trato hacia mi papá? ¿Por qué trato hacia mi mamá? Yo no quería hacer eso. Eso salió de mí. No sé por qué. No lo entiendo. Quiero perdonar y no puedo. Y me recuso otra vez el pensamiento de aversión hacia tal persona, pero me gustaría no sentir eso. Me gustaría estar más tranquilo. Es la cizaña, ¿no?, que sale, pero no sé de dónde está allí. Entonces, la paciencia que este dueño del campo, que no es otro que Dios, nuestro Señor, y nosotros somos el sembrado, la paciencia que Él tiene también de saber esperar. Todo tiene su proceso. Nosotros somos apuradísimos, inmediatistas. Doy y quiero. El Señor tiene otra manera. Sabe esperar. Además, porque en el hecho de la realidad concreta es difícil saber quién es trigo y quién es cizaña, porque parece que dicen que se parecen también. Entonces hay que esperar que den los frutos para conocer. Además también porque en las personas no se da como en el trigo y la cizaña. Si nació trigo, trigo va a ser, y si nació cizaña, cizaña va a ser, ¿no? Con las personas no. Porque podemos ser trigo y mañana puede ser cizaña, ¿no? O al revés, puedo ser cizaña y luego soy trigo. Es lo que la primera lectura estaba haciendo ver, que el Señor justamente es capaz de perdonarnos y esperar nuestro arrepentimiento, nuestra conversión. Y esta es otra realidad, que hay mucha gente que por allí parecía mala y resultó que no era tan mala como parecía, me pareció a mí. O de hecho gente que estaba viviendo mal y que se dio vuelta y se produjo una conversión y empezaron a vivir bien. ¿Y qué pasaba si algo lo condenaba antes? Ya estábamos haciendo un juicio anticipado a lo que a lo mejor Dios tiene preparado para esa persona. O vamos a canonizar a uno en vida y después resulta que salió que era cizaña. Porque nosotros nos dejamos llevar solamente por las apariencias y Dios ve mucho más en lo profundo. Por eso que entrar en las dinámicas del reino de Dios es también un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros para ver las cosas, las personas y a nosotros mismos también con los ojos de Dios, con las categorías del reino, no con las nuestras. Y entonces ahí no nos vamos a equivocar tan feo. Y vamos a saber aceptar y vamos a saber también esperar. Que sea Él el que determine, no nosotros. Nosotros no somos jueces. El juez hay uno solo, y ese es Dios. Y el tiempo en que Él va a hacer también la separación, lo determina Él, no nosotros. Nosotros tenemos que ser trigo, si nos creemos trigo, y procurar de dar buenos frutos. Que seamos útiles, provechosos a la comunidad. Y después el Señor, cuando Él determinará, separará lo que es bueno y lo que es malo. Además, otras dos parábolas del Señor nos presentan este domingo, un evangelio bastante largo, pero muy lindo también, porque son distintos aspectos. Porque nosotros los humanos tenemos una manera de ver avasalladora. Queremos arrasar con todo, queremos, incluso también dentro de la iglesia, somos mayoría, somos muchos, tenemos fuerza, tenemos organización, tenemos tratada. La semillita de mostaza parece que dice otra cosa. Algo muy pequeño, imperceptible, que así a primera vista uno dice, ¿y esto qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto que tenemos? ¿Cómo vamos a hacer contra todo el mal, contra una sociedad de consumo, contra la violencia, contra la corrupción, contra tantas desigualdades, conflictos y tantas otras cosas? Podemos decir, ¿y qué vamos a hacer nosotros en el reino de los cielos de esa manera? Es una semillita que está allí, que ahora parece chiquita, pero parece que después no es tan así. Dice, hasta las aves del cielo van a hacer sus nidos allí. ¿Y qué decimos también del fermento, de la levadura?
Pareciera que muy poquita cantidad no debería condicionar toda la masa. Y sin embargo, ¿qué pasa? Parece que sí. Se diluye allí, pareciera que desapareció, pero no desapareció, porque realizó justamente el cometido, fermentar toda la masa. Entonces es algo desde dentro también, que son formas distintas, como decía, de ver lo que nosotros vemos, juzgamos y actuamos también como humanos. Por eso Jesús le decía a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y ese es el esfuerzo justamente que nosotros, para entrar en este reino que le pedimos a Dios siempre que recemos el Padre Nuestro, que venga tu reino, un reino de amor, de justicia y de paz, es que nosotros también debemos estar dentro del ámbito de ese reino. Y si el rey es Él, no somos nosotros, ¿no? Como la canción, no sigo siendo el rey. A pesar de que pido su reino y lo reconozco como rey, pero sigo siendo el rey, ¿no? Y determino yo todo lo que es bueno, lo que es malo, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, y también no solo yo, sino también para los demás. Y entonces, ¿acepto que Dios es el rey o yo sigo siendo el rey? Yo sigo siendo el rey porque yo estoy determinando y creyéndome dueño de la verdad y condenando a los demás y absolviendo a esto y determinando todos los tiempos y todo. Entonces, ¿cómo reconozco que Dios es el rey? Si Él es el rey, dejemos que Él sea el rey. Él tiene sus tiempos. Él es el que determina, no somos nosotros. Entonces me parece que las enseñanzas son interesantes. Y para ir concluyendo, porque hoy está grabada la homilía, entonces tenemos que ser más cortita, porque si no después me van a decir, acá están las pruebas evidentes de que este caballero habla y habla y habla y no termina más. Quería hacer mención a la segunda lectura, que me parece que es muy importante, porque está haciendo mención al Espíritu de Dios. Y si nosotros queremos vivir en el reino de Dios, pues tiene que ser el Espíritu de Dios el que nos guía. ¿Qué dice? Que no sabemos ni rezar. ¿Cómo no? Si yo rezo siempre. Puede ser que la haga la oración, pero ¿cómo la hago? ¿Cómo Dios quiere? ¿Estoy haciendo bien? No sabemos ni pedir, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber entonces cómo vivir? Por eso que el Señor Jesús nos envía su Espíritu, para que sea desde dentro Él que nos haga vivir con el espíritu de hijos, de hijas de Dios. Eso es reconocer que somos incapaces de vivir la vida nueva en Jesucristo si es que el Espíritu no nos anima por dentro. Por eso decía un santo, nosotros los cristianos queremos ser santos y si queremos vivir bien, ¿y cómo lo vamos a hacer si no le pedimos el Espíritu? Sin el Espíritu Santo es imposible hacerse santos ni santas, nadie lo es. Entonces, pedirle también al Señor ese Espíritu, y ahí no nos vamos a equivocar a rezar mal, porque Señor, que me dé tu Espíritu para que yo pueda vivir, entender, que me dé inteligencia, que me dé paciencia, que me dé esta sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría humana, no los criterios humanos, los criterios de Dios. Y eso me da esta visión, me la va a dar solo el Espíritu de Dios cuando yo le doy libertad y actúa en mí. Así que, uniéndonos también, como han hecho los apóstoles, a María, rezar con ella. Ayer tuvimos la solemnidad de nuestra patrona, nuestra reina de Chile, para pedirle a ella también que nos enseñe, nos ayude y nos acompañe a esperar y a pedirle al Señor que su Espíritu venga a nosotros para que podamos vivir dentro de este ámbito del reino de Dios.